Hola, muy buenas noches a todas y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Cuentos para noches de luna llena. Vamos a hablar de este libro. Cuentos para noches de luna llena. Y tenemos la fortuna de tener aquí su autor, Ramón Saba. Vamos a hablar de él enseguida. Las noches de luna llena dicen que son noches de locura, ¿no? Para enamorados. Todo lo contrario, es para vestirse de lobo. Vestirse de lobo. Los cuentos para una noche de luna llena es por los tétricos que son, los terribles, los finales que tú no esperas y que lejos de sentirte tranquilo, halagado, risueño, feliz, te sientes, ¡oh! ¿Y esto tan grave? Sorprendido, Sí, sorprendido. sí. Hay una niña de 8 años que recientemente leyó uno de los cuentos de 8 años y me sorprendió que quiso leerlo porque es infantil. El último es un cuento infantil. Es un cuento que, según Marcio Veloz Maggiolo, es el único que se ha escrito en la historia del habla española en 5 sonetos. Un cuento narrado en 5 sonetos. Pero es infantil, se llama Cucaracha Enamorada. Esta niña lo leyó la mamá se lo puso a leer por el título y me dice, y me dejó pasmado, anonadado quedé con la expresión, ay, pero ese final es muy trágico, con 8 años, porque casi todos los cuentos van por esa Como ustedes habrán advertido, Ramón Saba es un gran conversador, porque tenemos que presentar formalmente a Ramón, ¿verdad? Permítanme, ¿verdad?, compartir con ustedes la información que aparece aquí en esta solapa. Ramón Saba nació en Tenares, República Dominicana, el 2 de octubre. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Poeta, escritor, publicitario y mercadólogo. Este es su primer libro de cuentos, ya en su segunda edición, pero siendo el tercero después de sus poemarios Por fin las amapolas y Música de septiembre. Este último, Música de septiembre, fue premiado por el soneto que lleva su mismo nombre en la Feria Internacional del Libro en el año 1999. Ramón Saba es el licenciado en Mercadotecnia con un diplomado en Administración Publicitaria, publicista de toda la vida. Ha sido catedrático de varias universidades dominicanas, entre ellas la Universidad Autónoma de Santo Domingo, APEC, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, Universidad Católica de Santo Domingo, Universidad de la Tercera Edad y Universidad Eugenio María de Hostos, Uniremos, académico. Ha sido premiado en varios concursos de creatividad publicitaria, incluyendo el Gran Premio Nacional Rogelio Arturo Pellerano. Presidente del concurso que eligió la mascota y el logo para los Juegos Panamericanos celebrados en el año 2003 en nuestro país. Jurado en varios concursos literarios y de belleza en varias oportunidades. Presidente de la Liga Dominicana de Agencias Publicitarias, la LIDAP, en el año 2000. Ganador de varios premios como creativo publicitario, ya lo dijimos, ¿no? El premio Rogelio Arturo Pellerano a la mejor campaña publicitaria en el año 1994. Este hombre, Ramón Saba. Y tenemos este libro que creemos que usted se lo debe regalar en estas Navidades, ¿no? Son nueve cuentos. En la primera edición, Ramón, eran 6. Ahora son 9, si hay un 50% más. Aquellos que lo leamos ahora vamos a tener ese beneficio, ¿no? Claro. De que tenemos 3 cuentos más, ¿no? Salieron premiados. Salimos premiados. Este es un buen regalo para estas Navidades. Tanto Rafael como yo nos lo vamos a regalar como lectura en estas Navidades. Aquí yo veo a nuestro amigo Juan Freddy Armando, Ramón, y yo quiero permitirme, ¿verdad?, leer qué dice Juan Freddy Armando, a quien apreciamos mucho, a Juan Freddy. Es un gran poeta. Es un gran poeta y un escritor. Gran trabajador de la cultura, por la difusión de la claro. cultura. ¿Qué dice Juan Freddy? Vamos a escuchar qué dice Juan Freddy. En términos formales, todos los cuentos de Ramón Saba tienen la virtud de la brevedad. La condensación, que es una de las grandes luchas que libran los escritores, y así es, sobre todo los cuentistas. Cortázar, por ejemplo, decía que su principal problema escribiendo es que cuando le entraba el calor de la creación, escribía demasiado y luego trabajaba duro en resumir y limpiar. Dicen que el placer del escritor es corregir, ¿no? Si lees lo que sigue de Juan Freddy, parece que el mío no es ese placer. No es el tuyo, no. Si Vamos lees, a seguir leyendo. Sí. Estos cuentos de Saba, sigue diciendo Juan Freddy Armando, lucen estar limpios y resumidos desde el principio. Ah, bueno, pues tú tienes esa virtud, Ramón. Eso dice él. El otro signo de Saba es su sencillez, que no puede confundirse con la simpleza, porque los enfoques y observaciones
no se quedan en la superficie. Y a esto se suma un elemento que conocerá todo el que ha tratado personalmente a su autor: su fino sentido del humor, su sarcasmo gracioso, su aguda cosquilla a los costados mentales del lector y de la lectora. Esto lo escribe Juan Freddy Armando. Ramón, una curiosidad. Un hombre con tanto éxito en la publicidad, bueno, no vamos a decir que has hecho fortuna, pero has hecho tu vida desde la publicidad como creativo, poeta. ¿Por qué ahora escribir cuentos? Mira, la mosquita o la avispita en este caso del escritor empieza desde pequeño queriendo escribir un poema romántico. Sí. Creo que Bello y yo ahorita fuera de cámara comentábamos esto. Y lógicamente uno empieza por ahí. Pero uno se va leyendo, porque el escritor nace normalmente de la lectura, no de la escritura. Así es, esa es la verdad. Así es. Y qué sé yo, uno va leyendo a este, a aquel, al otro. Y yo siempre fui un amante empedernido de Whitman, Neruda, sobre todo Borges. O sea, yo amaba la lectura de estos autores. Pero una vez se me ocurrió, escuchando a Serrat, cantando a este poeta español, Miguel Hernández, Sí. leer de Miguel Hernández un canto a Silie, su gran amigo. Sí, Ramón elegía. Y yo sentí que elegía Sí. que era un cuento. Sí, su gran amigo murió. Y yo sentí que elegía era un cuento. O sea, Así es. él estaba narrando Sí. sobre este gran amigo. Ujú. Y sentí la curiosidad. Y empecé entonces, déjame ahora invadir el sector de la narrativa. Y con honestidad, me atrapó. Me atrapó y quise intentar escribir algo. Se dice que se aprende escribiendo, ¿no? Yo creo que se empieza aprendiendo Leyendo. Primero leyendo, claro, Exacto. es verdad. Pero lógicamente hay que practicarlo, hay que llevarlo a la praxis para hacer algo. Cuando empecé a leer algunos cuentos, y te aseguro que no fueron los del gran maestro nuestro, Juan Bosch, empecé leyendo los de Cortázar, Cortázar. que para mí es el gran escritor latinoamericano. Para mí el mejor escritor latinoamericano. Así como el primer y mayor escritor dominicano es Pedro Enrique Ureña. Seguí leyendo las cosas de este señor y empecé a entusiasmarme, a buscar cosas. Y déjame ver en la literatura norteamericana. Y me metí un poquito con Poe, con Edgar Allan Poe, y me entusiasmé y quise hacer el intento. Un poco el carácter de Cortázar, su espíritu juguetón fue que de... Y específicamente un cuento que se llama Todos los fuegos el fuego, o ese libro. En ese libro de Cortázar, hay un cuento tan gracioso donde él narra a un muchachito que se pone un polo shell que le queda chico y se mete la cabeza por una manga, se la saca y después mete el brazo derecho por el izquierdo y se vuelve un tollo. Oye, tú acabas sudando. En la forma que él narra, me entusiasmó. Me entusiasmó. Bosch también cooperó con mucho de su trabajo. Me entusiasmé y me di cuenta de algo. Que como mercadólogo y publicista, yo debía utilizar las técnicas de consultar con los demás qué le parecían mis poemas, qué le parecían mis cuentos. Y la primera víctima que encontré para cuestionar fue una señora que leía mucho y que me conocía desde el vientre, mi mamá. Y me dijo tranquilamente, Ramón, te soy sincera, a mí tú no me gustas como poeta, Oye. me encantaste como cuentista. Ok. Y eso me entusiasmó. Claro que sí. Dicen que los publicistas tienen, sobre todo los creativos, ¿no? Tienen la vena de cuentista, porque si uno se pone a ver un comercialito, hasta un afiche o un arte de prensa, es también una historia condensada, ¿no? Claro. es Y cierto. que desarrollan eso, ¿no? Es así. Sí, mira, Y muchos en escritores... los años 60, Ajá, específicamente cuando en la Revolución de Abril, casi todas las agencias publicitarias Sí. se alimentaban para el área de redacción de Sí. textos de escritores. Así es. Específicamente, René del Risco, preferiblemente, casi todos. René del Risco, Oh. Así es. Efraín Castillo, Efraín Castillo, sí.
Rafael Vázquez, Sí. el mismo Freddy Ortiz, Sí, que nació no como locutor, sino realmente como poeta. sí. Miguel Alfonseca, el Miguel papá que de Mike. de Mike, Exacto. sí. Sí. O sea, toda esa gama. Eso ocurrió en América Latina también. Ese fenómeno ha ocurrió en ocurrido América. casi en todo el mundo, o sea que siempre el área creativa se alimenta. Porque es que el publicista normalmente, en su gran mayoría, y todavía, no sale de la academia, no sale de la universidad. Son más empíricos. Son empíricos. Ujú. Entonces, dónde cultivan el arte de producir un texto? Sobre todo porque quizá uno no puede vivir de la literatura, salvo después de muchos años y tener éxito, ¿no? Y yo no creo que la muchos publicidad- exitosos escritores tampoco vivan de la literatura. Yo No pienso son que para todos. llegar a un García Márquez o a un Vargas Llosa Sí. hay que pasar mucho por el bolsillo del editor primero. Sí. Ramón, pero me llama la atención cuando tú mencionabas esos autores favoritos tuyos. ¿Qué papel juega aquella cuentística primigenia latinoamericana, el criollismo, de lo que Juan Bosch es uno de los cultores? Quiroga. Mira, a mí el cuento de Bosch me encanta y lo respeto muchísimo. Y tiene la fama en nuestro país de ser nuestro mayor cuentista y uno de los grandes cuentistas latinoamericanos. Y no es falso, pero no es de los principales. No es de los principales cuentistas. Ni siquiera de la línea que dio origen al cuento popular. O sea, hay autores que tienen esa primacía y que no son muy conocidos. Hay un autor colombiano, apellido Velázquez, que su cuentística se parece mucho al cuento de la muerte de Bosch, por ejemplo. Y lo narra en una forma diferente, totalmente diferente. Y no te voy a decir que es el mismo cuento, pero es la misma línea. Entonces yo prefiero al cuentista que sorprende, no al que me hace ver desde el principio a dónde me lleva el cuento. Yo prefiero los desenlaces inesperados. Que es un rasgo propio del cuento, ¿no? Aunque hay algunos cuentistas que lo desechan, que dicen que, bueno, ese afán que tiene el cuentista de retener al lector y no soltarlo, como decía Bosch, o el mismo Quiroga, pues lo retienen con la historia que van contando sin que necesariamente haya un desenlace sorprendente. Tú eres de lo que apuesta al desenlace Yo sorprendente. apuesto al desenlace. Inclusive, en el otro comentario que está en la contraportada del libro de Giovanni Di Pietro, excelente crítico literario, habla un poco de eso, que yo me esmero mucho más en mi trabajo, no solamente en entretener al lector, porque autores que entretienen hay por montones, dice él, que el cuento de Ramón Saba enseña, ilustra. Y yo creo que solamente se ilustra cuando se sorprende, como en poesía cuando te asombras. Sí, o estremece. Exactamente, o sea, yo creo que la clave de un buen cuento radica en que el lector lo recuerde, Lo recuerdo. Le impacte. le impacte. La O sea, empatía que se logra entre el lector y el escritor. Exactamente, y es algo que a muchos autores olvidan y no les preocupa. Yo conozco uno, y no voy a mencionar el nombre, por el aprecio que le tengo, que dice, yo no escribo para mi lector, yo escribo para mí. Pero eso es verdad. Uno comienza escribiendo para uno. Es como en publicidad. Pero no terminas escribiendo para ti. Yo recuerdo una anécdota de Leo Burnett, que decía que los publicistas desarrollan un instinto diferente, ¿verdad?, a los ciudadanos normales. Y él decía, si usted entra en un ascensor y ve un afiche y no le gusta, dígale que es malo. En el sentido de que hay un ojo educado, hay un gusto educado. Es decir, si uno no escribe para uno y no le gusta, posiblemente no pasa la censura primera, que es la de uno. Él agregaba eso, el mismo Leo Burnett, en ese mismo ascensor, decía que el capital de su empresa subía y bajaba todos los días por ese ascensor, porque él aportaba también al personal que trabajaba con él. Yo sé que vamos ahora a una pausa. Vamos a una pausa, Vamos a sí, una Ramón. pausa. Continuamos Vamos a la con eso. pausa y seguimos conversando con Ramón Saba. Estamos conversando con Ramón Saba, cuentista y publicista. Poeta, además. Reconocido y poeta, ¿verdad? O sea, que es mucho más que eso. Ramón, me llama la atención en el segmento anterior, a ti te gusta el desenlace final
impactante. ¿Qué papel juega el tema del cuento? Y yo agrego, ¿y cuáles temas son los que te gustan, Ramón? Muy bien. Voy a combinar las dos preguntas. las dos preguntas. Voy a empezar por ti, Roberto, por el principio. A mí me encantan todos los temas de carácter humano o humanista. Ahí me encanta llegar a mí, como tú decías ahorita, que me guste a mí primero. A mí me gusta hablar de la cotidianidad, de lo que pasa. Voy a usar uno de los cuentos como ejemplo. Hay un cuento donde el protagonista es un destacado jugador de béisbol amateur. Pero el desarrollo del tema no es el beisbolista, es en el campo de béisbol y en el ambiente de béisbol donde se desarrolla la trama. Pero la trama es un boche que el dueño de la farmacia donde él trabajaba le dio frente a la novia. Y a él le tocaba juego un domingo. El cuento se llama Un Domingo Diferente. Y ese día él amaneció con el bate en la mano, pero no con la mente en el juego. Entonces, eso va envolviendo al lector para dónde va este hombre. Y este domingo, diferente a todos los demás, él no tenía la mente en los batazos que le dieron, la fama que alcanzó en su región. Quizá le quería dar un batazo a otra cosa. O a otro señor. O a otro señor que no era ese. Ramón, entonces, son temas de la cotidianidad. Sí. ¿Qué tanto hay de ficción? ¿Verdad? El desarrollo totalmente ficción. O cuánto tiene que ver contigo. O sea, es decir, pues andaba en la calle, me encontré con un amigo, me contó esta historia y me dio el pie de amigo para yo desarrollar e hilvanar otras historias. No. No. Pero definitivamente yo soy de los que piensa que la creatividad no existe. Que no existe. No existe. Yo pienso que todo está creado. Y eso que tú te defines como creativo. Y no creo que soy un creativo. Yo me defino más como decía Enriquillo Sánchez, o como dice René Rodríguez Soriano, somos redactores o comunicadores de marketing. O sea, partimos de una realidad social, de una necesidad, y producimos un efecto emocional, un trabajo emocional, para convencerte, para manipular tu mente. Sí. Pero basado en lo que tú necesitas. Enriquillo decía que no existía la creatividad, sino la recreatividad. Y no por recrear, sino por recrear, por volver a crear. Y lo decía de una forma muy simpática. Y en la forma simpática que se me contagió en mis charlas o en mis cátedras, yo uso mucho una figura para hablar de creatividad, donde yo pongo un rostro. Dibujo un rostro en la pizarra, por ejemplo, y le pongo un solo ojo, y le pongo una boca con 2 dientes sangrientos, y una cicatriz aquí, un peinado que yo, y unas orejas con... Demoníacas. Con puntitas. Sí, demoníacas. O sea, como si fuera un duende, exactamente. Estoy creando un monstruo nuevo. Nuevo es el conjunto de elementos que tiene. Es diferente. Estoy generando un elemento nuevo. Pero estoy partiendo de los labios y la boca de Drácula, de la cicatriz y el peinado de Frankenstein. O sea que creatividad es asociar lo existente. Es la generación de ideas a partir de otras ya conocidas. Parece un concepto más bien borgiano eso, de Borges, si no me equivoco. Yo soy borgiano. Que hablaba justamente en esos términos de la creatividad. Pero me llama todavía más la atención el hecho de que tú digas de que tú no eres de lo que se dedica a podar la obra, sino que hoy lo recoge Juan Freddy también. No lo dije yo, lo dijo Juan Freddy. Yo no. Porque quizás no conocen las interioridades. Exactamente. De su creatividad, ¿no? Entonces, una persona que prácticamente asumiendo el concepto de Juan Freddy, está produciendo su obra prácticamente limpia, pulcra desde el inicio, apunta mucho a Cortázar y el cronopio y aquella historia de los sujetos que van en contra de la lógica normal. Lo lógico es que usted escribe una obra y luego empieza a podar. Cortázar decía que limpiaba mucho. Sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Borges no. Borges no.
Borges no así Y es. Ramón, Te soy franco, yo no estoy muy de acuerdo con Juan Freddy. ok. Yo creo que el bisturí es necesario tenerlo a mano, si no lo que tú produces es un cuerpo humano sin forma. Yo creo que hay que darle su formita. Hay uno de los cuentos que se llama El bastoncito flotante. Batoncito. El bastoncito flotante. Bastoncito. Sí. Y el bastoncito flotante es algo que se escapa de las costillas de un señor que vivió solo hace millones de años, en un ambiente solitario, donde el río se había secado, porque nadie se ahogaba en ellos, donde había que mantener, para que hubiera luz, había que mantener un cerillo encendido, por si algún día se inventaba el bicho de fumar. Y ese señor que se le escapa ese cosito del costado, él le da forma, pero comete errores al darle forma. Sucede que cuando moldea su figura para convencer al medio ambiente de que lo que había hecho era una obra de arte, le sale con defectos la obra. Le sale con el pecho más puntiagudo y largo que el suyo. En medio de las piernas se le olvidó poner una parte que él tenía. Y avergonzado se tapa para que el medio ambiente sea engañado. O sea, todo eso es una recreación del Génesis, Exacto. visto desde otra óptica un poco irreverente. Pero ahí está envuelta la ficción. Yo no estuve ahí, pero yo leí la Biblia. O sea, de una forma u otra, mi creatividad parte de algo conocido. Claro. No parte de que nació en mi mente y llegó como un cronopio, volando solo. Los cuentos de Ramón, un poco la técnica, el dominio del idioma. Tú hablabas, claro, con mucha razón, de que para escribir hay que leer mucho. Para escribir estos cuentos influyó mucho la experiencia como creativo publicitario, toda la experiencia publicitaria. Yo diría que influyó O ya había un Ramón. la gramática que recibí desde que fui por primera vez a una escuela a oír español. Que dicho sea de paso, yo soy un enfermo con mi idioma. Un enfermo iconoclasta. Yo no perdono los que por una K, ni que sea chateando. Yo no perdono ni la misma Q por el que es más parecida. Yo no le perdono a la Real Academia que recientemente me le quitara el acento al adverbio solo. O sea, yo soy un enfermo con mi idioma, un enamorado. Un enamorado del idioma. Al extremo de que inclusive el Ministerio de Cultura me ha confiado la corrección de estilo de lo último que se está haciendo, de los 27 capítulos de la obra de Más Enrique Jureña. Qué bien. O sea, no lo estoy corrigiendo los 27, somos varios, pero yo tengo varios de los tomos. O sea, en una palabra, yo creo que a mí me llega el manejo de la escritura a partir de que me gusta mi idioma. Lo disfrutas. Lo disfruto. Pero mi primera escuela, mi primera experiencia escribiendo, y extrañamente bello, fue escribiendo un soneto, que yo me identifico sobre todas las cosas como sonetista, es mi fuerte y lo admiro. Y tengo unas conferencias que normalmente estoy dictando, llaman el soneto perfecto, donde... ¿Y de dónde te yo viene tengo ese el amor al vicio. soneto? A eso voy. Mi primer trabajo en Pimentel, a mí me tocó vivir un año, tenía 13 años de edad, y me encuentro en este ambiente donde pasaba el tren, mucho polvo, donde se juega mucho béisbol, que yo jugaba mucho en mi juventud, que el único ambiente para disfrutarse era jugar béisbol, pero eso sucedía los domingos. Y la primera persona de la que me hago amigo fue un muchacho llamado Elpidio Guillén Peña, que tenía interés de escribir, le gustaba escribir. Okay. Y me habla de que en Pimentel hay un grupo de personas que se reúnen, hacen tertulias, peñas, a hablar de literatura y cosas así, encabezado por Manolito Mora Serrano. Ajá. El grupo se llamaba Amidversa. La curiosidad me mataba, me acerco al grupo, me entusiasmé, y el primer trabajo que veo en mis manos es un soneto que escribió Elpidio Guillén Peña. Y yo dije que yo era capaz de hacer uno igual. Okay. Ya. Y me entusiasmé, empecé a jugar con eso, y de ahí empezó. Una provocación de Elpidio, entonces. Hay una anécdota que a ustedes les va a gustar mucho de esa época, quizás saliendo un poquito del cuento.
Una noche me manda a buscar Manolito Mora con el Pidito y al grupito, Freddy Ortiz, Edel Cordero, Ajá. Mendy López, lo que escribíamos. Y tenemos un invitado esta noche que viene a hablarnos de poesía. Vamos para allá. Cuando llegamos, encontramos a aquel señor fuerte, moreno, que respondía al nombre de Juan Sánchez Lamú. Wow. Y ya conocíamos parte de su trabajo. Juan Sánchez Lamú. No voy a usar la palabra borracho, porque no sería una figura que lo identificaría. Muerto un humo. Nos dice muy simpático: esta noche vamos a disfrutar de una misa lírico profana. Vaya usted a ver, pero lo dijo Juan Sánchez Lamú. Una Hay que misa, seguirlo. una misa lírico Misa profana. lírico profana. Ya de entrada es interesante. Sí. ¿Para dónde va este? Bueno, vamos a seguirlo. Pues para no hacer muy largo el cuento, acabamos haciendo la misa lírico profana. Se trataba de la parte lírica, leer sobre un poeta definido. Él eligió a Neruda, Ajá. ¿Y él ofició de sacerdote? no, encima de una tumba en el cementerio. Ay, Todos bebiendo, todos borrachos. Una misa lírico profana, leyendo poemas encima, cada uno sentado en una tumba. Esos son anécdotas interesantes. Así yo empecé. Ramón, Con Manolito Mora como maestro del Maestro. Ramón, tus cuentos, ¿a qué público están dirigidos? Tú hablabas que La cucaracha enamorada, una niña de 8 años, la leyó con fruición. Sí, Y bueno, pero no es un cuento infantil. No, no, claro que no, claro que no. Lo que quiero decir es que hasta una niña de 8 años se sintió impactada. ¿A qué público? Porque la lectura es muy digerible. Y fíjate, es un soneto sencillo. Esto que voy a narrarte, aunque parezca que miento, es verdad 100%. Por eso voy a contarte. Fíjate que la forma de redactarlo y de decirlo es tan ligero, tan sencillo, que esa niña se sintió motivada, claro, porque la mamá la indujo a leerlo, pero lo leyó hasta el final y sacó la conclusión de que el final era trágico. Ramón, a mí siempre me ha llamado la atención con los cuentistas, sobre todo los que escriben cuentos breves, que es tu especialidad, según parece. Parece, yo no sé si es verdad. Sí. Esa cercanía con la fábula antigua, breve, tipo Las Mil y Una Noches, o sea, cuenticos breves, ¿verdad? Esa modalidad en realidad es la de tu afecto, la de tu elección. ¿Por qué no cuentos un poco más largos? Mira, el asunto no se va tan lejos. Yo soy facebookiano. Y yo lo sé. Sí. Ya. Yo no paso muchas horas, quizás 8 o 10 horas al día como mucho en Facebook. Como mucho, 8 o 10 mucho. horas. Eso te iba a preguntar anteriormente, ¿cómo la nueva modalidad de las telecomunicaciones, Sí, las internet. tecnologías, han incidido en el autor? Es sencillo. Primero, te voy a Sí. voy a responder de segundo a lo primero. Ujú. Te voy a empezar por ese final. ¿Tú conoces a Mabel Lemoniel? Sí, claro. Esa es la jefa nuestra. Sí, sí, sí. Yo la conocí en Facebook. Sí. Mira, si tú te pones a ver la cantidad de cuentistas y poetas que hay en Facebook, si tú vas a mi espacio, te vas a dar cuenta que yo tengo 2.100 personas agregadas. No puede ser la mayoría de escritores, lógicamente que no, pero hay muchos, y si tú ves mi perfil, mi mural, mi muro, como le llaman, el wall, como le dicen, mal dicho, el muro, Sí, sí, el muro. vas a encontrar 15 o 20 de uno debajo de otro, cuentistas, poetas, escritores argentinos, mexicanos, españoles, que intercambian conmigo su trabajo. Y coincidencialmente, para irme al principio de tu pregunta, cuentos cortos. Primero, porque no hay mucho espacio para tú entretenerte en Facebook leyendo una cosa muy larga. Pero sobre todo, existe una modalidad, pues, lo que te decía ahorita, que no me veas que dice muy lejos. Sí, Sherezade es un cuento, los cuentos de Sherezade son larguísimos. sí, esos son largos. Hay mini relatos, y ahora mismo hay un concurso donde te dicen que el máximo de Por la celular. Son 100 palabras, ¿no? 100 palabras. 100 Sí. palabras. Sí, sí, sí. Y hay concursos de 200, de 400. Sí. La mayoría de los cuentistas actualmente
hay un dominicano que es muy conocido como pintor y es muy buen pintor. Y yo le vivo diciendo que empiece por buscar una cajita donde meter los pinceles, porque como relatista está superando su pintura, que se llama Fernando Ureña Ríos. Fernando. Fernando es un relatista increíble, con una capacidad recreativa, por decir otro título creativo. Sí. Pero ¿de dónde viene todo esto? Es que Fernando viaja mucho. Y Fernando te hace un cuento y te dice que aquella noche en Estambul y te narra el nombre de la calle, cómo se llamaba el bar, la rubia que lo atendió. Oye, pero está contando una vivencia. Es un narrador nato. Es un narrador nato. Pero yo no cuento normalmente de mis vivencias. Ok. Porque sí de mis lecturas. Porque ¿qué tengo yo que ver con Adán? Hay un cuento que se Pero llama es porque el estilo de morir. es Imagínate, es un tipo que está Es muerto. porque Ramón se ha puesto una censura a sí mismo. Es decir, Ramón no quiere que lo conozcan. O sea, no quieren que nosotros sepamos quién es Ramón y es una forma de protegerse. Te respondo no hay una yo, actitud psicológica ahí ¿te de Ramón. respondo yo o te responde Marcio Veloz Magiolo? Quien tú quieras, los dos mejor. Marcio Veloz Magiolo ¿Qué dice? dice: no me gusta como Ramón Saba le puso título a su libro. Porque nos está obligando a leerlo un día específico, cuando hay luna llena. Y estos son cuentos para leerlo en cualquier noche. Eso mismo dice Emilia Pereira, la novela sí, también. Emilia. Sí me interesa. Y no estoy de acuerdo para nada en aquellos bajos perfiles que tienen algunos escritores de que escribe solamente para sentirse bien ellos. Y hay muchos amigos nuestros, Roberto, en común, que piensan así. Pero lamentablemente yo no les creo. Yo creo que el simple hecho de que tú tomes tu nombre y lo pongas en una portada es para que te conozcan. No es Claro para, que no sí, es para, así para es. que, porque si no, ¿para qué poner Claro. el nombre? Aquí está un libro de cuentos Sí. anónimo. No, además, tener la valentía de que te lo puedan destrozar. Sí. Y no me importa. O sea, Eso yo me siento feliz con la crítica que ha tenido el libro. Yo no sé si me la merezca o no, pero ha sido buena, Roberto. Ha sido buena. Me siento satisfecho con lo que han comentado. Pero habrá que El leer, único habrá que crítico leer yo le entonces tengo los miedo cuentos. es a Bello. A Sánchez, a Sí, Rafael a Sánchez. Sánchez. A Rafael Sánchez. Sí. No te preocupes que lo ves. Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ustedes vieron que no solamente es poeta, escritor y publicista, sino una persona sumamente simpática y conversadora. Gracias. Regálense esto entonces en Navidad, como nos lo vamos a regalar nosotros. Yo supongo que esto debe estar en Tesauros, en Cuesta, ¿verdad? Mira, la editora Santuario, que fue la que se dedicó a lanzar el libro, Ok. es la que tiene la responsabilidad de todo. Yo solamente soy autor de ese Pues vamos a libro. dar entonces los teléfonos, Ramón. Sí, ahí Sí, está. aquí están los teléfonos para si usted quiere directamente saber, ¿no? Los teléfonos son, anote bien, 412 con el 809 delante, 412-2447, ese es uno, ¿no? 809-412-2447. O si no, a otro teléfono que es también 809-637-1918. Ya ustedes saben, editorial Santuario, ahí pueden saber exactamente dónde pueden encontrar este libro, 9 cuentos de Ramón Saba. Ramón, gracias por esta velada, porque qué entretenido. Uno debería hasta pensar en traer con más frecuencia a Ramón. Hay que traerlo Porque con más frecuencia porque quedan muchas cosas pendientes. Pero lo grave de venir a programas donde hay amigos entrevistando es que uno va muy suave. No, Va muy suave. nosotros apenas sentimos que hemos trabajado. Lo que pasa es que hay que leer el libro para que entonces conversemos. Así es. Eso